Capítulo 10. El ministerio. La señora Pérez fue al cuarto de su hijo para que se alistara para ir a la iglesia. Él le dijo que no quería ir a la iglesia. Ella dijo: Luis, tienes 40 años, levántate de esa cama y ve a la iglesia. No me gusta esa iglesia, dijo él. Las personas critican, exigen y murmuran. No me puedes dar una buena razón para ir. Sí puedo, respondió ella. Tú eres el pastor. Stowell, 1997-71. Algunas veces quienes están en el ministerio se sienten como el pastor Luis. Las horas son largas y las personas son exigentes. Sin embargo, ninguna otra actividad bajo la dirección del Señor es tan recompensada como el ministerio a tiempo completo. Por ejemplo, un ministro regresó a la iglesia, ahora como pastor asociado, donde él había servido como pastor de jóvenes hace 20 años. Una tarde, él miró a un grupo de muchachas que recibían premios por el trabajo arduo en un programa de discipulado. Los padres de 6 de estas muchachas habían sido parte de su ministerio de jóvenes. Este ministro recibió un gran premio solo al ver el fruto de su trabajo. Por otro lado, esto no se compara con la recompensa que todos los siervos fieles recibirán en el día que veamos a Cristo cara a cara. De hecho, Dios llama a cada creyente a alguna clase de ministerio. El ministerio es el enfoque de este capítulo. Nuestro deseo es que cada persona que lea este libro reciba la recompensa total que nuestro Señor ha preparado para sus siervos fieles. En este capítulo examinaremos el llamado al ministerio, la relación entre el ministerio y la iglesia, y los objetivos principales del ministerio. Declaración de fe. Nuestro Señor ha provisto un ministerio que constituye un llamamiento divino y ordenado con el triple propósito cuádruple de dirigir a la iglesia en la evangelización del mundo. Marcos 16, 15-20, la adoración a Dios. Juan 4 y 23, 24, 3, la edificación de un cuerpo de santos para perfeccionarlos a la imagen de su Hijo. Efesios 4, 11, 16 y 4, la satisfacción de necesidades humanas con ministerios de amor y compasión. Salmo 112, 9, Gálatas 2 y 10, 6 y 10, Santiago 1 y 27. Lección 10.1, el llamado al ministerio. Cada mañana antes del amanecer Julio, un alumno en una escuela bíblica, se arrodillaba y oraba buscando sinceramente la voluntad de Dios para su vida. Dios, quiero servirte. Enseña a dónde quieres que vaya. Desafortunadamente, la oración de Julio se había escuchado a través de las paredes, llegando al conocimiento de otros estudiantes en el cuarto contiguo. Después de algunas semanas, los otros estudiantes decidieron ayudar un poquito a Julio. Una mañana uno de ellos se escabulló en el ático, y mientras Julio estaba orando, el otro alumno gritó: «Ve a África». Y desde entonces Julio ha estado sirviendo a Dios como misionero en África por muchos años. Variaciones de esta historia han circulado en el colegio bíblico por años. Sea o no esta historia verdadera, surge una pregunta muy importante que nos debemos hacer. ¿Qué significa ser llamado por Dios? Hablaremos de la respuesta a esta pregunta en esta lección. El llamado a todos los creyentes a servir. La palabra ministro, del griego diáconos, significa un siervo o uno que sirve. Por lo tanto, en un sentido, cada cristiano es un ministro. Sabiendo que Brasil ha experimentado un gran avivamiento por muchos años, algunos preguntaron a un pastor brasileño: ¿cuál es el secreto del crecimiento de la iglesia en Brasil? El pastor dijo: cada cristiano brasileño cree que Dios le ha llamado a predicar. El pastor y los creyentes en Brasil se han dado cuenta que la gran comisión de Mateo 28 es para todos los creyentes. Dios ha llamado a todos a enseñar y hablar el mensaje del Evangelio. En el Antiguo Testamento, el ministerio era dirigido por el sumo sacerdote y los sacerdotes bajo sus órdenes, quienes servían como mediadores entre Dios y el pueblo. Es decir, los sacerdotes representaban tanto a Dios ante las personas como a las personas delante de Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento trajo un cambio mayor. Jesús llegó a ser el eterno sumo sacerdote, quien está entre nosotros y Dios. Hebreos 7 y 23, 26, Primera de Pedro 2. 5 dice que quienes forman el pueblo de Dios también son sacerdotes. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que Pedro habla de los creyentes en el versículo 9 es muy claro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Así como se presenta en estos dos versículos, el sacerdocio de todos los creyentes significa que 1. Todos los creyentes pueden entrar en la presencia de Dios y todos los cristianos pueden ser los representantes de Dios y cumplir con su propósito a través de los diversos ministerios. La verdad de esta doctrina abre puertas a todos para servir como ministros. En los siglos que siguieron a la muerte de los apóstoles, la Iglesia perdió su entendimiento acerca del sacerdocio de todos los creyentes. Los profesionales asalariados conocidos como el clero realizaron el ministerio. La doctrina del sacerdocio de todos los creyentes no fue descubierta de nuevo hasta la Reforma Protestante. Hoy, aunque entendamos que Dios ha llamado a todos los creyentes al servicio, a menudo usamos la palabra ministro para describir a una persona que sirve al Señor, ya sea a tiempo completo o medio tiempo. Estos individuos tienen una vocación específica más allá del llamado al servicio que se aplica a todos los creyentes. Aunque por lo general ordenemos a tales ministros, la ordenación es diferente al llamado de Dios. La ordenación es el reconocimiento que la Iglesia hace a una persona del llamado que le ha hecho Dios a un ministerio y está sirviendo en esa área específica. Menzies y Horton 1993, 184. En lo restante de esta lección, miraremos el llamado al ministerio como un llamado específico, más allá del llamado a servir que todos los creyentes reciben, el llamado especial al ministerio. Dios siempre ha llamado a personas específicas para un servicio especial. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos del llamado de Dios. Por ejemplo, un ángel del Señor vino a Gedeón. Jueces 6 y 12, 16. La palabra del Señor llegó a Samuel cuando él era un muchacho. Samuel 3. 1, 14. Samuel ungió a David para ser rey. 16. 13. Elías arrojó su manto sobre Eliseo. Reyes 7 y 19. E Isaías y Ezequiel tuvieron visiones. Isaías 6. Ezequiel 2. Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres a quienes Dios llamó. El mismo patrón sigue en el Nuevo Testamento, cuando Jesús llamó a 12 hombres para ser apóstoles. Marcos 3 y 14, 19. Lucas 6 y 13, 16 y a Pablo para ir a los gentiles. Hechos 9 y 15, 26, 12, 18. Dios sigue llamando a las personas hoy en día. Los misioneros Glenn y Marilyn Ford sabían que Dios les había llamado a África. Glenn tuvo una visión de él mismo predicando bajo un árbol en África. Marilyn recibió un testimonio interno del Espíritu Santo desde que era una niña. Aunque Dios habla a diferentes personas en diferentes maneras, el resultado es el mismo. Dios llama a personas específicas para tareas específicas. Las siguientes son verdades clave acerca del llamado de Dios. 1. Dios sabe dónde encajamos mejor. Efesios 1. 4 dice que Él nos ha escogido antes de la creación del mundo. No debemos temer al llamado de Dios. 2. Dios equipa a aquellos que Él ha llamado. Él ha dispuesto el poder del Espíritu Santo para todos nosotros. Hechos 1, 8. Adicionalmente, Él da a cada uno de nosotros habilidades específicas y dones que necesitamos para el ministerio a que Él nos ha llamado. Corintios 12. 3. Dios coloca a aquellos que Él ha llamado. Tan seguro como el Espíritu Santo dirigió a Pablo a Macedonia, podemos confiar que Él nos dirigirá al lugar del ministerio que Él ha preparado para cada uno. Hechos 16, 6, 10, 1 Corintios 12 y 18. El llamado al ministerio debe venir de Dios, no de los humanos. Mientras la iglesia de Antioquía estaba ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13, 2, 3. El Señor a menudo habla a su pueblo cuando está adorando. En este pasaje, el Espíritu Santo confirmó el llamado que Él había dado a 2 hombres. Esta confirmación fue importante, porque Él los estaba enviando hacia mucha oposición y problemas. Cuando las cosas se ponen muy difíciles en la obra del Señor, lo único que nos mantiene adelante es el saber que estamos en la voluntad de Dios. G. 1993, 193. El fundamento para el llamado al ministerio se encuentra en el llamado que hizo Jesús a los 12. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 3 y 14, 15. Primero, Cristo los llamó a tener compañerismo con Él. Él nos llama a una relación cercana con Él antes de enviarnos. Segundo, Él envió a los 12 a predicar, les dio una misión. Esta misión era predicar el Evangelio.
El ministerio al cual Dios nos ha llamado puede tener varias formas, pero el corazón del ministerio es hablar el mensaje del Evangelio. Tercero, Él les dio autoridad sobre el reino de las tinieblas. Como se mencionó anteriormente, Dios equipa a aquellos que ha llamado. Él no entregó a sus seguidores un manual de técnicas para el ministerio. Él les dio el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es un requisito esencial para el llamado al ministerio. La medida de Dios para el éxito en el ministerio. Jesús dijo a un joven rico que vendiera todo lo que tenía y entonces tendrás tesoro en el cielo. Mateo 7 y 16, 22. Jesús no mide el éxito con las normas del mundo. El mundo mira lo que podemos acumular, pero Cristo mira lo que dejamos. Juan el Bautista tuvo éxito no por las normas humanas, sino por las normas de Dios. Él entendió el principio de vaciarse diciendo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3 y 30. El vaciarnos no tiene que ver con nuestra posición o riqueza. Más bien, se relaciona con la extensión con la cual dejamos que Cristo nos llene con sus pensamientos y sus modos. Donaldson y Dobson, 1994, 9, 10. El éxito en el ministerio empieza con fidelidad. Se lo logra a través de toda una vida de fidelidad que se vive según las expectativas y las normas de Dios, las cuales se aplican a 3 áreas de nuestra vida y ministerio. Stowell, 1997-90. 1. Nuestro carácter. Dios quiere ver un reflejo de su carácter y de su imagen en nosotros. Dios nos redime para traer gloria a sí mismo. Corintios 6 y 19, 20, 10 y 31. Él recibe toda la gloria cuando las personas comienzan a ver el carácter de Dios en nosotros. Esto ocurre solo cuando buscamos fielmente la santidad a través de toda la vida y el ministerio. 2. La manera en que ministramos. Dios examina tanto nuestra motivación para el ministerio como la manera en que ministramos. Aquellos que ministran porque quieren agradar a otros pueden tener un aparente éxito, pero este éxito no agrada a Dios. Agradamos a Dios cuando nos humillamos a nosotros mismos y ministramos en amor toda nuestra vida. Juan 13, 1, 17, 35, 3. El lugar donde depositamos nuestro teos. El Señor no mide el verdadero éxito por el lugar donde vivimos, el tamaño de nuestra iglesia o la cantidad de personas a las que predicamos. Él mide el verdadero éxito por lo que depositamos para la eternidad. Lo que hacemos en esta vida y que perdurará por la eternidad será la medida de nuestro éxito. Lucas 12 y 15, 34, 1 Corintios 3, 1, 15. Una cuenta de ahorros para el retiro no se construye con un depósito grande, sino con pequeñas cantidades de dinero constantes, a través de toda una vida. De la misma manera, hacemos depósitos regulares en la eternidad a través de una vida entera de fidelidad y un ministerio desinteresado. Un estudiante graduado del colegio bíblico sintió el llamado de Dios a un campo maderero. Este campo presentaba una misión difícil, pero él no renunció. A pesar de la burla y la oposición, él construyó una pequeña iglesia y alcanzó a un pequeño grupo de personas, incluyendo a 2 muchachos. Cada domingo manejaba para traer a estos muchachos a la escuela dominical. Ambos aceptaron a Cristo y fueron a la escuela bíblica. Uno de ellos llegó a ser un misionero pionero a Bangladesh, quien inspiró a miles a seguir. El segundo llegó a ser un joven evangelista, y de ahí el presidente del colegio bíblico. Pocas personas saben el nombre de este estudiante graduado del colegio. Ni siquiera escribió libros o edificó una iglesia grande. Aún así, su perseverante fidelidad lo hizo exitoso según las normas de Dios. Lección 10.2. El ministerio y la iglesia. Un consejero de un campamento de adolescentes, Antonio, estaba muy enojado porque en la cabaña de Tomás habían escogido a Tomás para que diera el devocional. Tomás sufría de parálisis cerebral, y los otros adolescentes se burlaban de él sin misericordia. Hacían bromas de la manera en que caminaba y se reían de la manera en que hablaba. Antonio sabía que en la cabaña lo habían escogido para que diera el devocional solo por una razón: burlarse de él, pero Antonio no podía hacer nada para impedir esto. El jueves por la mañana fue el turno de la cabaña de Antonio para dar el devocional. Tomás tomó casi cerca de 5 minutos para decir 8 palabras: Jesús ama, y yo amo a Jesús. Cuando terminó, el lugar estaba completamente en silencio. Antonio vio a estos adolescentes llorando por todo el cuarto. El simple testimonio de Tomás permitió que un avivamiento estallara. Años más tarde, en un viaje que Antonio hizo alrededor del mundo,
Conoció a misioneros y predicadores que habían encontrado a Cristo en ese campamento. Antonio y sus compañeros consejeros habían tratado todo lo que sabían para alcanzar a estos muchachos. Aún invitaron a atletas cristianos profesionales para dar su testimonio, pero Dios no escogió usar a un personaje estelar. Él escogió a un muchacho con parálisis cerebral. Campolo 1996, 60-61. Cuando Dios escoge a las personas para un ministerio específico, Él no usa a menudo a aquellos con las mejores habilidades. Él muchas veces hace lo opuesto. Usa a aquellos con pocas habilidades, tal vez para recordarnos que cada creyente es importante. En esta lección consideraremos la relación entre los creyentes y la iglesia. Recordaremos que cada creyente tiene un lugar vital y un papel importante dentro de una iglesia saludable, un organismo llamado iglesia. La iglesia se describe mejor como un organismo, no como una organización. Una organización es hecha por el hombre y no está viva. Un organismo está vivo. El Nuevo Testamento compara la iglesia con un cuerpo vivo con muchas partes. Romanos 12, 4-5. 1 Corintios 12 y 12, 13. Para que un cuerpo sea sano, cada parte debe realizar su tarea. El ojo debe ver y el corazón bombear sangre. El riñón debe eliminar impurezas. Cuando una parte del cuerpo deja de funcionar, aprendemos que aún las pequeñas partes del cuerpo son importantes. Cada miembro de la iglesia es como una parte del cuerpo. El plan de Dios es que cada individuo cumpla su papel o ministerio dentro del cuerpo. Para completar esto, Dios da a cada miembro un don específico para el ministerio. Es decir, tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Romanos 12:6. En el Nuevo Testamento hay 4 listas principales de los dones que el Espíritu Santo da a su iglesia. Efesios 4 y 11. Romanos 12, 4, 8. 1 Corintios 12, 7, 11, 28, 29. Algunos de estos dones, como los de lenguas y profecía, son sobrenaturales. Otros, como enseñar, administrar y animar, son habilidades naturales que Dios ha dado. El Espíritu Santo unge y amplifica las habilidades, así como les dio los artesanos que trabajaron en el tabernáculo. Éxodo 35, 30, 35. En ocasiones Dios también hace crecer o desarrolla habilidades que una persona no tenía antes. Necesitamos recordar 2 verdades acerca del Espíritu Santo y sus dones. 1. El Espíritu Santo pone cada parte del cuerpo donde Él quiere. Corintios 12 y 18. Él da a personas dotadas y ministerios a la iglesia. A menudo las personas visitan una iglesia con una lista pesada de exigencias, mientras tratan de buscar una iglesia que mejor les agrade. Ellos serían más sabios si preguntaran al Señor: ¿dónde me quiere el Espíritu Santo? Él tiene un lugar para cada uno de nosotros. 2. Una iglesia necesita usar cada don que el Espíritu Santo ha dado. Cuando cada parte del cuerpo cumple su función, el cuerpo está sano. De igual manera, cuando cada miembro usa su don o habilidad para Dios, la iglesia está sana. Cuando muchos miembros no usan los dones y habilidades que Dios les ha dado, la iglesia no está sana. Por ejemplo, supongamos que una mujer con habilidades de administración se une a una iglesia y reconoce que la escuela dominical necesita ayuda con la organización. Con simplemente asistir a los cultos y rehusarse a ofrecer su tiempo y habilidad podría herir a la iglesia, porque este miembro que Dios ha puesto en el cuerpo no está funcionando en su don. Es importante que cada creyente entienda estas verdades, así como la responsabilidad de cada uno en el cuerpo. Desafortunadamente, algunos no consideran su propio papel y tienden a poner abrumadora expectación sobre el pastor. Todos debemos aprender que la clave de un ministerio efectivo en una iglesia no es un pastor dotado, sino un cuerpo dotado usando los dones. Ogden 1995-75. La necesidad de organización en la iglesia. A algunos cristianos no les gusta la organización en la iglesia, pero hasta un cuerpo vivo necesita alguna clase de estructura organizacional. El cuerpo humano no puede funcionar sin la estructura provista por un esqueleto. De la misma manera, una iglesia necesita una forma de estructura para que pueda funcionar más efectivamente. Pablo se dio cuenta de esto cuando le dio a Tito la tarea de organizar la iglesia en Creta. Tito 1:5. En el Antiguo Testamento, mientras Dios dirigía a las tribus de Israel, una estructura organizacional gobernaba cómo debían acampar o marchar. Números 2:4. El peligro es que demasiada organización puede sofocar a una iglesia. Por otra parte,
poca organización detiene el crecimiento de una iglesia. Una iglesia debería tener solamente la organización que realmente necesita. Menzies y Horton, 1993, 175. La iglesia primitiva empezó con poca organización. Sin embargo, mientras la iglesia crecía, una estructura organizacional se hacía imperativa para ayudar a mantener el crecimiento de la iglesia. Los apóstoles instituyeron el ministerio de diáconos, Hechos 6, 1-7, y parece que Pablo había añadido aún más estructura, según sus cartas a Timoteo y a Tito. Es importante darse cuenta que en la edificación de esta estructura, la iglesia primitiva puso más énfasis en ministerios que en posiciones. Nosotros tendemos a basar nuestra estructura de la iglesia moderna más en oficios o posiciones, pero los apóstoles sabían que esto podía dar un enfoque incorrecto. Jesús les había enseñado no buscar títulos u honor, sino servirle como siervos. Mateo 23, 5-12, Juan 1 y 13, 17. Así, la iglesia primitiva estaba organizada alrededor de los ministerios principales que se enumeran en Efesios 4 y 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos ministerios corresponden a lo que hoy en día llamamos el ministerio. Apóstoles. Jesús designó a sus 12 discípulos como apóstoles. Lucas 6 y 13. Hechos 1, 2. Apóstol viene del griego apostolos, que significa uno que es enviado. Estos 12 fueron el grupo principal de apóstoles y guiaron el inicio de la iglesia. Hechos 1 y 20, 25, 26. Sin embargo, el Nuevo Testamento llama a otros apóstoles, incluyendo Pablo, Bernabé, Andrónico y Junias. Hechos 14, 3, 4, 14. Romanos 16, 7. El ministerio apostólico del Nuevo Testamento tenía tres características distintivas. Menzies y Horton, 1993, 177. Primero, Jesús personalmente los llamó Corintios 1, 15, 8, 10, Gálatas 1, 1. Segundo, los apóstoles estaban limitados a aquellos que habían escuchado a Jesús o podían hablar con aquellos que habían escuchado a Jesús. Hechos 1 y 21, 22. Esto era importante porque los apóstoles tenían el papel único de establecer la iglesia y escribir las escrituras, y tenían gran autoridad sobre la iglesia. Tercero, el ministerio apostólico incluía milagros y señales. Corintios 12 y 12. Esto les ayudaba para abrir nuevas iglesias o campos de trabajo. En un sentido, el puesto de apóstol era único. Primera de Corintios 15, 8, 9 dice que Cristo apareció a Pablo al último, y Pablo se consideró como el más pequeño de los apóstoles. Estas palabras dan a entender que Pablo era el último de los apóstoles. El título no es muy usado hoy. No obstante, de acuerdo a 1 Corintios 6 y 28, Dios ha colocado este ministerio en la iglesia. Por lo tanto, podemos decir que de algún modo la función de un apóstol está todavía presente. A pesar de que nadie está puesto en el oficio o posición de un apóstol hoy día, algunos tienen un ministerio apostólico. Estos son ministros que llevan el evangelio a nuevas tierras y tienen un ministerio caracterizado por maravillas y señales. Profetas. La palabra profeta viene de la palabra griega profetes, mencionados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los profetas son personas que hablan de parte de Dios. En el Nuevo Testamento, el título principalmente habla de aquellos que usan el don de profecía. Corintios 2 y 29. Un profeta puede tanto ministrar en una iglesia local o viajar de una iglesia a otra. Hoy día, el Espíritu Santo puede guiar a las personas a dar un mensaje profético. Tales mensajes no tienen que predecir el futuro. Aquellos que profetizan tienen el ministerio de fortalecer, confortar y animar al pueblo de Dios. Corintios 14. 3. Evangelistas. Los evangelistas tienen el ministerio de llevar el evangelio a los perdidos. En los tiempos del Nuevo Testamento, algunos fueron usados en la iglesia local con el don del Espíritu, mientras otros viajaban de iglesia en iglesia. En cualquier caso, ellos ministraban en su mayoría a los perdidos. El pastor en el Nuevo Testamento también era animado a hacer el trabajo de evangelista. Timoteo 4, 5. Felipe, un diácono en la iglesia primitiva, fue llamado Felipe el Evangelista. Hechos 21, 8. El ministerio de evangelista es esencial para la salud de cada iglesia. Pastores. Los pastores ven las necesidades espirituales de su rebaño. Juan 9 y 15, 17. Hechos 8 y 28. Los pastores del Medio Oriente realizaban muchos papeles. Eran vigilantes que debían estar alerta ante cualquier peligro,
guardias que protegían a las ovejas del ataque, guías que conducían a las ovejas hacia el alimento y agua, y cuando era necesario, cuidadores que curaban a las ovejas. Dios da pastores como regalos para la iglesia, para que cumplan con todos esos papeles. Los pastores también son llamados ancianos u obispos. Anciano viene de la palabra griega presbiteros, de la que se deriva la palabra presbítero. Los judíos llamaban ancianos a los que gobernaban las sinagogas, y los cristianos usaban este término para referirse a aquellos que dirigían las iglesias. Pablo da las cualidades de un anciano en 1 Timoteo 3:2, 7 y Tito 1, 7-9. Los ancianos eran hombres maduros espiritualmente quienes eran elegidos o señalados para esta posición. La palabra obispo fue usada para referirse a aquellos que eran ancianos. Viene de la palabra griega episcopos y literalmente significa supervisor o superintendente. En los tiempos del Nuevo Testamento, los obispos tenían el ministerio de un pastor en que ellos velaban por la iglesia. Menzies y Horton 1993, 179. Hoy día, los obispos son ministros que velan o guían otros ministerios, maestros. Los maestros eran personas con habilidades especiales para explicar la verdad de la palabra de Dios. Algunos eran ministros que viajaban de iglesia en iglesia. El Espíritu Santo dio a otros como dones a iglesias particulares. Hechos 13:1. Efesios 4 y 11 junta a pastor y maestro como un ministerio combinado. Un pastor eficiente necesita ser un maestro también, aunque no todos los maestros sean pastores necesariamente. Ministran principalmente a los cristianos, los maestros ayudan al pueblo de Dios a estar firmemente y basados en la fe. Diáconos. A pesar de que los diáconos no están enumerados en Efesios 4 y 11, ellos también son ministros. La palabra diáconos viene de la palabra griega diáconos, que significa ministro o siervo. Pablo dio cualidades específicas para diáconos en 1 Timoteo 3, 8-13. Como los ancianos, los diáconos eran elegidos o señalados para esta posición. Hechos 6 describe cómo la iglesia primitiva escogió a 7 hombres para ser líderes que servirían. Su trabajo era supervisar el ministerio de la iglesia y las necesidades prácticas de las personas. A pesar de que la Biblia no los llama específicamente diáconos, su ministerio era el de un diácono. Los diáconos servían como ayudantes de los ancianos, especialmente en asuntos prácticos. Hechos 6, 1, 4. Filipenses 1:1, 1 Timoteo 3:8-30. Ellos cuidaban de los pobres, de los enfermos y de los débiles. Algunos ministros tienen más de una clase de ministerio. Por ejemplo, un pastor puede tener un ministerio evangelista. Tanto ministros como laicos pueden profetizar. Primera de Corintios 12 y 28. 31 no muestra ningún límite estricto entre clero y laicos. Cualquier creyente puede ser usado para un ministerio específico en cualquier tiempo dado. Lección 10.3. Los objetivos del ministerio. Max Lucado contó acerca de la barra de salto de altura que usaba cuando era niño. Él pasaba horas practicando y estaba orgulloso de sí mismo, hasta que un día su hermano mayor y algunos amigos vinieron. Levantaron la barra. Cuando ellos saltaban, su mínimo era mi máximo. Ellos empezaban donde yo terminaba. Ellos saltaban más alto de lo que yo había soñado hacerlo. Cuando se fueron, dejaron la barra a un nuevo nivel y yo tuve un nuevo concepto de lo que significaba el salto de altura. Ellos establecieron una nueva marca. Anderson 1997, 134. Los ministros no solo ministran. Ellos guían el camino y ponen la norma en todos los ministerios de la iglesia. En el capítulo anterior, aprendimos que los objetivos principales de la iglesia son los ministerios de evangelismo, adoración, la edificación de los santos y la demostración del amor y la compasión de Dios. Los ministros conducen la iglesia y ponen las normas en esos ministerios. Los ministros como líderes en la evangelización mundial. Jesús aclaró su principal misión. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 7 y 10. La misión de la evangelización es el centro del llamado al ministerio. El último mandato de Jesús en Mateo 28, 19 es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así, una prioridad clave del ministerio debe ser guiar a la iglesia en la evangelización. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, comparó la evangelización con la pesca. Él les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1 y 17. Así como la pasión para pescar,
La pasión para evangelizar es mejor vivirla que aprenderla. Es decir, que gira menos alrededor de la instrucción y más alrededor de la emoción de la experiencia. El misionero Glenn Ford llevó por primera vez a su hijo a pescar al río Ruaha, infestado por cocodrilos en Tanzania, África. La primera vez que un pez mordió el anzuelo, este muchacho se olvidó tanto de los cocodrilos como de su alrededor. Él vivió la emoción del momento. Aunque el primer pescado escapó, él no perdió la pasión por la pesca. Glenn no instruyó a su hijo mucho acerca de la pesca. Sin embargo, el muchacho pescó en cada estanque y río cerca de su casa. Más tarde, el hijo de Glenn contagió esta pasión por la pesca a su propio hijo. La iglesia evangelística empieza con el quiero antes de seguir con el cómo. Crabtree 1997-28. La pasión por evangelizar empieza con el pastor y otros ministros en la iglesia. Si ellos tienen pasión por alcanzar a los perdidos, la iglesia tendrá pasión por alcanzar a los perdidos. Jesús proveyó el mejor ejemplo de cómo dirigir y capacitar a otros para evangelizar. Él siguió 4 pasos básicos que se repiten a través de todo su ministerio. 1. Jesús comunicó su pasión de alcanzar a los perdidos. Después de su conversación con la mujer en el pozo, Él dijo a sus discípulos que su comida era hacer la voluntad del Padre. Él les dijo: He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 4:35. Así comunicó a los discípulos tanto la visión de la cosecha como la urgencia de la tarea. 2. Jesús modeló la evangelización. Él habló a los samaritanos. En otros pueblos Cristo predicó acerca del reino, sanó a los enfermos y expulsó demonios. Cuando un hombre paralítico estuvo frente a él, perdonó sus pecados. Jesucristo modeló la evangelización que se realiza a través del poder del Espíritu Santo. 3. Jesús preparó a otros para realizar la tarea de la evangelización. Él no trató de hacerlo todo por sí mismo. Por ejemplo, al menos 2 veces envió a sus discípulos a ministrar. Primero envió a los 12, Mateo 10:5, y después envió a los 62, Lucas 10:1. La tarea del ministro de hoy día es capacitar a otros para la evangelización y para otros ministerios. Efesios 4:12. 4. Jesús llenó a sus seguidores con el Espíritu Santo. Él no les enseñó métodos de evangelización, aunque podemos aprender de sus encuentros evangelistas. Más bien, el Espíritu de Dios capacitó a los discípulos para cumplir con la tarea para la cual habían sido llamados. La llenura con el Espíritu Santo es un componente esencial en el mundo de la evangelización. Los ministros como líderes de adoración. Una segunda prioridad es dirigir a la gente en adoración. La adoración envuelve todo lo que hacemos para glorificar a Dios. Romanos 12:1. Sin embargo, para este estudio, usaremos el término adoración para describir los tiempos cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios colectivamente. Diferentes partes de la reunión de adoración incluye la alabanza a Dios, cantar, orar, dar, escuchar la palabra de Dios y participar de la cena del Señor. Hechos 2:42, 47. 1 Corintios 16:1-2. Efesios 5:19-20. Los ministros son responsables de dirigir a las personas en todas estas áreas. Adicionalmente, los ministros deberían animar el uso de los dones del Espíritu en el servicio de adoración. Corintios 2:26. Jesús dijo que los adoradores en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. La adoración en la que Dios se agrada envuelve nuestro espíritu, es genuina y reconoce la verdad de quien adoramos. La adoración prepara el camino para la presencia de Dios, para escuchar la palabra de Dios y la obra del poder de Dios. Roden 2003:20. Los ministros que dirigen la adoración necesitan siempre dejar espacio para que el Espíritu Santo revele su presencia. Por supuesto, sabemos que el Espíritu Santo siempre está presente. Sin embargo, Él revela su presencia en una manera especial cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar. Los ministros como formadores en la fe. El pasaje clave de las Escrituras que se relaciona con el ministerio en la iglesia es Efesios 4:11, 16. Considere este pasaje dado a continuación. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad, a un varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que, siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Pablo menciona los principales ministerios de la Iglesia y dice que juntos tienen un importante papel: capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. La palabra capacitar es la palabra que se usa para equipar o completamente amueblado. Menzies y Horton 1993, 182. El servicio puede también ser traducido como ministerio. Los ministros edifican el cuerpo de los santos a través de la capacitación de ellos en el ministerio. Como resultado, los creyentes se vuelven maduros. Reconocemos la madurez en nuestros hijos, en términos de su estabilidad y aceptación de responsabilidad. De la misma manera, un cristiano maduro es una persona que acepta y cumple la voluntad de Dios para su vida. Menzies y Horton 1993, 182. Un cristiano maduro es estable en la fe. El resultado final del ministerio de capacitación es un grupo de santos, cuyos pies están sólidamente plantados en la palabra de Dios y en la fe cristiana. Sus vidas no son fácilmente zarandeadas por todo viento de doctrina. Efesios 4 y 14. Algunas de las instrucciones bíblicas más valiosas de cómo edificar o equipar a los creyentes las encontramos en la carta de Pablo a Timoteo. Incluidas en las instrucciones de Pablo, hay 5 maneras importantes de equipar a los santos. 1. Oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Timoteo 2, 1. Debemos orar por los hermanos y hermanas a los cuales Dios nos ha llamado para capacitar. También debemos dirigirlos en oración y orar con ellos. 2. Nuestro ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 4. 12. Las personas observan la vida de sus líderes más que escuchar sus palabras. Debemos vivir lo que desafiamos que las personas sean o hagan. 3. Predicando y enseñando la palabra de Dios, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 4. 13. El llamado al ministerio es el llamado a predicar y enseñar. Como los apóstoles, hemos sido llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Marcos 4 y 15. Hacemos discípulos enseñando a los santos a obedecer todo lo que Jesús nos mandó. Mateo 28, 19, 20. 4. Corrección y ánimos. Una escritura favorita para un culto de ordenación es 2 Timoteo 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aun cuando corregimos a los santos, es necesario hacerlo con un espíritu de amor y ánimo. 5. Impartir las habilidades y entrenamientos necesarios para el ministerio. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo 2. 2. Pablo advirtió a Timoteo que transmitiera las habilidades y conocimiento que él había recibido de otros. Ningún ejército eficiente envía soldados a la batalla sin antes entrenarlos y armarlos. Dios ha confiado a los ministros la tarea vital de preparar y equipar a los creyentes para el trabajo que Él ha dado a la Iglesia. Al formar a los santos, los preparamos para que ayuden a llevar a cabo los otros objetivos de la Iglesia. Los ministros como líderes en ministerios de compasión. Una cuarta prioridad para el ministerio debe ser guiar a la Iglesia en ministerios que demuestran el amor y la compasión de Dios. La Iglesia de hoy tiene muchas oportunidades de tener impacto al abordar las necesidades tangibles de la gente, ya sea ministrando a los desempleados, ministrando a las personas sin hogar, distribuyendo comida, patrocinando niños, ministrando en las prisiones, ministrando en hogares de ancianos, ministrando en hospitales, con proyectos misioneros de corto plazo, u otros ministerios de compasión. El pueblo de Dios puede proporcionar ayuda práctica y a la vez abrir una puerta para ministrar más a fondo en la vida de las personas. Los creyentes también tienen una responsabilidad bíblica para con los pobres, incluyendo a los pobres más menesterosos en otros países. Capacitar al pueblo de Dios para obras del ministerio es una tarea clave de los líderes de la Iglesia. Efesios 4 y 11, 13. Esto incluye ayudar al pueblo de Dios a desarrollar ministerios que impactan a los necesitados, ayudar al pueblo de Dios a descubrir sus áreas de dones y servicio, y luego ayudarlo a desarrollar un ministerio. Es uno de los aspectos más gratificantes del ministerio de un pastor.
El pastor también puede dirigir y formar equipos de ministerio en diferentes áreas, tales como ministerio en prisiones, ministerio a las personas sin hogar o ministerio de visitación al hospital. La formación puede llevarse a cabo en estos diversos entornos de ministerio, y nuevos líderes pueden ser formados para extender aún más la obra de Dios. Crear nuevos ministerios, pidiendo la dirección de Dios en oración, tiene gran potencial de llevar fruto en el reino de Dios. Conforme el pueblo de Dios desarrolla ministerios de compasión, el amor de Dios puede brillar, impactando a nuestro mundo para Cristo.